Por lo menos 60 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana venezolana invadieron durante 4 días territorio colombiano. En una flagrante violación de la soberanía colombiana, llegaron a zona rural del municipio de Arauquita, desalojaron a los campesinos propietarios de la finca, destruyeron sin compasión alguna sus cultivos de plátano y sin ningún problema construyeron un campamento militar venezolano en el lugar. Y entendemos esto como una provocación del gobierno venezolano a los colombianos para seguramente buscar un conflicto con nuestro país o generar, discusiones que seguramente le ayuden al presidente Maduro en sus problemas internos. La evidente agresión generó un reclamo diplomático del Estado colombiano. Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. Me ha asegurado que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación. Venezuela rechaza todas las versiones y especies que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano, en razón del patrullaje cotidiano que mantienen nuestras autoridades en territorio venezolano. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde el lugar de los hechos, Renson Martínez, alcalde del municipio de Arauquita, denuncia los atropellos que cometieron los militares venezolanos que entraron a territorio colombiano. El internacionalista y experto en relaciones internacionales, Carlos Patiño, y desde Miami el general retirado del ejército venezolano, Antonio Rivero, analizan las intenciones que esconde la nueva provocación del régimen de Nicolás Maduro y la respuesta que le dio el gobierno colombiano a la evidente violación de la soberanía del territorio colombiano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la invasión que ejecutaron durante 4 días cerca de 60 militares venezolanos en una amplia zona rural del municipio de Arauquita, ubicado en el departamento de Arauca, al nororiente de Colombia. La noticia, en un flagrante acto de provocación y de violación de soberanía, los militares del régimen de Nicolás Maduro izaron la bandera de Venezuela en la zona colombiana donde permanecieron ilegalmente acantonados. Allí, tras desplazar violentamente al dueño de la finca, construyeron campamentos y, según los pobladores del lugar, destruyeron los cultivos de plátano de los campesinos. El punto clave de esta noticia: tuvieron que pasar 4 días para que Nicolás Maduro ordenara a sus soldados salir de territorio colombiano. Lo hizo tras hablar con el presidente Juan Manuel Santos, quien calificó este hecho como un ingreso de tropa. Una situación inaceptable, palabras textuales que dijo el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano también aseguró que buscará normalizar la situación por vías diplomáticas. Sus uniformes los identifican como miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La instalación de campamentos en terrenos selváticos es una función normal de los militares venezolanos. Incluso el de izar la bandera de su país es algo común entre las tropas venezolanas. Sin embargo, las escenas retratadas en estas fotografías y en este video comparten un hecho inusual, que ya genera tensión diplomática y podría derivar en una nueva crisis binacional. El hecho de que los campamentos, los militares y la bandera venezolana fueron instalados en territorio colombiano, lo que representaría una violación a la soberanía nacional. Según muestran estas fotografías, que pobladores de la zona facilitaron al programa La Noche, en 2 lanchas tipo Piraña, partieron de 2 puntos del lado venezolano los militares para desembarcar en territorio colombiano. Veamos en el mapa el sitio de la incursión. La población de Arauquita, en Colombia, está frente a la localidad de La Victoria, en el estado Apure. La frontera es el río Arauca. En esta época del año su ancho es de 150 metros. Avanzando por el afluente durante 40 minutos se llega a Bocas de Jujú. Allí fue donde desembarcaron los más de 60 militares para instalar sus campamentos, donde habrían destruido cultivos de plátano de pobladores colombianos, como lo denunciaron los propios afectados a Noticias RCN.
pues ya arrancado plátanos y todo lo que tenía y todo, un desastre completo. No, pues ahí estamos esperando a ver si nos van a indemnizar o qué nos van a hacer. No, todavía no sabemos nada. En el improvisado campamento están instaladas al menos 6 carpas, pero al momento de registrar estas imágenes se estaban levantando otras estructuras de mayor tamaño. Allí, a unos metros de las carpas, se puede observar las plantaciones de plátano dañadas. Los moradores del lugar aseguraron que los uniformados venezolanos insistieron en que estaban en territorio venezolano y por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que una comisión de la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Colombia viajó a la zona con toda la documentación respectiva y coordenadas para esclarecer los hechos. El presidente Juan Manuel Santos en horas de la tarde de este jueves reiteró que este es territorio colombiano. Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. Me ha asegurado que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación. Le he dado instrucciones a las fuerzas militares que permanezcan en el área y continúen ejerciendo plena soberanía sobre nuestro territorio. Invitamos a nuestros televidentes a que participen de este tema del día de hoy en el programa La Noche, que respondan a la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué creen que busca el régimen de Nicolás Maduro con acciones militares que violan la soberanía de Colombia? Es la pregunta que les planteamos hoy a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de todo nuestro equipo periodístico. Ustedes pueden escribir a esas cuentas de nuestros periodistas y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros invitados en la noche de hoy en Medellín, Colombia. Está Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de Derecho Internacional y también de Relaciones Internacionales. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Hola Jefferson, buenas noches. En Miami, los Estados Unidos, está Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano y dirigente del partido Voluntad Popular. General retirado, bienvenido a La Noche. Buenas noches Jefferson, saludo a todos los colombianos y toda Latinoamérica. Más adelante estará con nosotros la excandidata presidencial y exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, analizando desde otro ángulo esta polémica que ha generado hoy la situación que enfrentó una zona de Arauca, una zona rural de Arauquita, un municipio ubicado en el nororiente de Colombia, donde cerca de 60 militares venezolanos estuvieron durante 4 días en territorio colombiano. Profesor Patiño, quiero preguntarle a usted qué representa para un Estado, en este caso Colombia, que militares de otro país ingresen a su territorio no como un hecho aislado, sino que estén prácticamente durante 4 días y no pasa absolutamente nada, sino que sencillamente 4 días después salgan del Estado colombiano y todo siga en la normalidad. ¿Qué representa eso a su juicio? A ver Jefferson, aquí hay varios asuntos que son muy delicados y muy importantes. Lo primero es que una presencia continuada de militares extranjeros durante varios días es una violación flagrante a la soberanía nacional. Ahora, esto de otro lado representa una especie de evaluación a la capacidad de respuesta que el ejército venezolano está haciendo con respecto a las fuerzas militares colombianas. Y lo que ha quedado claro es que las fuerzas militares colombianas no tienen capacidad de responder, digamos, a una presencia militar venezolana. La reacción ha sido completamente tardía. El Estado colombiano se informó y se dio cuenta de lo que estaba pasando porque unos campesinos le informaron y le contaban lo que sucedía, no porque inteligencia militar o la Dirección Nacional de Inteligencia o agentes de inteligencia del Estado se hubieran dado cuenta de ello, lo que representa un claro fracaso en la política de fronteras desde el punto de vista de la seguridad del Estado, la capacidad de seguridad y defensa, pero sobre todo representa la permanente y constante voluntad
de Venezuela, no solo la Venezuela chavista, sino Venezuela en contexto general, de tener a Colombia como un objetivo militar. Y este es un asunto muy serio, un asunto estratégico de fondo, que además desvela otra cosa que es clave. En la región donde está Arauquita y toda la región de Arauca y esa región que limita con Venezuela ha sido una región de connivencia permanente de las fuerzas militares venezolanas con grupos guerrilleros colombianos, específicamente con el Ejército de Liberación Nacional y obviamente con las FARC. Profesor Patiño, usted toca un punto que es bastante preocupante. Usted asegura que posiblemente lo que están haciendo las fuerzas militares venezolanas bajo las órdenes de su presidente, de Nicolás Maduro, es hacer una evaluación de la respuesta que tendrían las fuerzas militares colombianas. En ese contexto, ¿usted qué cree que concluyeron las fuerzas militares venezolanas luego de este episodio? Mire, hay una situación muy interesante, Jefferson, y es que desde que se inició el proceso de paz, hay que recordar que el proceso de paz, aunque se hizo en un contexto de confrontación, la confrontación fue disminuyendo progresivamente. Y esa disminución de la confrontación progresiva de alguna manera fue llevando a una desmovilización de la capacidad de combate de gran parte de las fuerzas militares colombianas, y en esa misma disminución de la capacidad de combate se fue produciendo algo que es muy importante. Llegamos a un cese bilateral del fuego porque obviamente la condición del proceso de paz así lo exigía y a eso conducía. Sin embargo, condujo también a una, condición, y ese condujo a una especie de disminuir los niveles de alerta necesarios para las fuerzas militares, y dentro de esto muy seguramente se disminuyeron los niveles de alerta en las fronteras. En esta perspectiva resulta ser claro que el ejército, con la mayoría de las fuerzas militares colombianas que se entrenaron y mantuvieron una guerra contrainsurgente, no han tenido una preparación para una guerra de carácter internacional. Y hay que decirlo con claridad, el ejército venezolano, la fuerza militar venezolana, tiene un equipamiento muy importante de guerra de alcance internacional. Sobre todo en el gobierno de Hugo Chávez se compró, desde antes los venezolanos han comprado una serie de material de guerra muy importante, aéreo, naval, terrestre, pero también durante el gobierno de Hugo Chávez este material de guerra se potenció mucho más fuertemente todavía con la adquisición, por ejemplo, de aviones rusos o de tanques nuevos o de una serie de submarinos clase Kilo que le dieron a Venezuela una capacidad importante de actuar. Algunos podrían argumentar que este material es utilizable o no es utilizable, que es necesario, digamos, tener tropas rusas para que sean operadas o tropas ucranianas, como algunos han dicho en diversos momentos. No importa. Lo importante es que tiene este material sobre el terreno y Colombia no tiene un material equivalente. En este contexto, este tipo de evaluaciones de la capacidad de reacción, de respuesta del contrario, el contrario que puede ser visibilizado como un enemigo, es muy importante para mirar cuál es la capacidad de reacción de las fuerzas propias en penetración de un territorio enemigo. Vamos a Miami, en los Estados Unidos, con el general retirado Antonio Rivero desde otra arista. Quisiera conocer su opinión general frente a este episodio. A su juicio, ¿cuál es el mensaje que está enviando el régimen de Nicolás Maduro al presidente Juan Manuel Santos, a Colombia, con esta evidente acción de provocación? Bueno, muchas gracias, Jefferson, y bueno, quiero manifestar en primer lugar mi total rechazo a la que considero en los planos normales, como una agresión, pues, de parte de una fuerza armada, como es la de mi país, Venezuela, contra la soberanía de Colombia. Reconozco acá, de acuerdo a mis evaluaciones, particularmente Jefferson y los colombianos, conozco la zona, estuve durante varios años, un cierto tiempo, combatiendo en ese sector, precisamente Los Pájaros, el Nula, Cutufí, el Amparo, toda esa zona estuve combatiendo en un tiempo de mi profesión militar la narcoguerrilla, el narcoterrorismo de la guerrilla que ha operado en esa zona, y te conozco muy bien el territorio y las demarcaciones. Por lo tanto, estimo que esta ocupación durante estos días realmente representa una agresión a la soberanía de Colombia. Ahora, esto ciertamente no obedece a un objetivo militar, y difiero muy respetuosamente de mi acompañante acá en la entrevista, porque los venezolanos
en su mayoría y en su gran mayoría no tienen un objetivo militar sobre Colombia, quieren la paz y su presencia siempre ha sido constante para combatir precisamente esta guerrilla que incursionaba constantemente sobre el territorio venezolano. Pero en los actuales momentos y desde que llegó al gobierno Hugo Chávez Frías, lamentablemente pues las Fuerzas Armadas han sido empleadas en conchupancia con estas fuerzas militares, lo cual representa y dice claramente que este hecho es ordenado directamente como una estrategia de disuasión, de dispersión, de distracción sobre los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en Venezuela, como es la falta de pan, como es la falta de gasolina, como es la muerte constante ante la inseguridad que existe, como es la falta de medicina y en el contexto internacional ante lo que representaría pues el llamado a invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos para que pese sobre este régimen y pueda ser suspendida y llamado a la democracia que hoy debe estar ansiada Venezuela y hoy está ansiada Venezuela. Entonces, con mucha experticia, con mucha seriedad, toco este tema en esa vertiente. Si vemos la mención que hace este militar, el que comanda esta tropa, que es el nivel de compañía, una compañía de cazadores, una compañía de las que se empleaban en ese número, en esa zona fronteriza, pues él dice que hasta que no reciba orden de Caracas, es decir, que él dependiendo de una unidad superior, que puede haber sido un batallón o un destacamento o una brigada o una zona de defensa integral de ese sector, no, él no obedece a ese mandato, sino obedece un mandato de Caracas. Aquí quiero señalar muy responsablemente que esto viene impartida directamente desde Caracas a fin de provocar esta situación de llamado internacional y de desviar la noticia real que impera en Venezuela. Pero me llama la atención, y lo dejo con mucha notoriedad y expectativa, la actuación tanto del presidente Santos como del ministro de Defensa en cuanto a este hecho. Es una clara agresión de hecho y en cualquier parte del mundo se visualizaría de esa manera. El hecho de llamar a Maduro y el hecho de solicitar esa forma, que favorezco grandemente a que no haya un enfrentamiento, y aquí también el llamado a la Fuerza Armada de Colombia a no dejarse arrastrar a un combate, a una guerra, a una acción bélica entre países hermanos de la manera, y al gobierno, a las Fuerzas Armadas venezolanas de igual manera, desde el punto de vista de los que están induciendo a las tropas y a los oficiales.